El Transiberiano es uno de los lugares más atractivos para los viajeros y aventureros de todo el mundo. Cómo se construyó, los lugares que atraviesa y un gran halo de magia que lo cubre lo convierten en algo único. A continuación te invitamos a descubrir qué lo hace tan especial, ya que imaginemos que estamos cruzando Rusia de un extremo al otro. Pero antes, nos gustaría invitarte también a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Mediante un aporte mensual podrás apoyarnos para que sigamos creciendo. Además, podrás acceder a contenidos exclusivos y participar de encuestas. El Transiberiano, a diferencia de lo que muchos creen, no es un tren. Es en realidad una red ferroviaria por la que circulan distintos trenes. La rama principal, que es oficialmente el Transiberiano, une Moscú, la capital rusa, con Vladivostok, en la costa del Océano Pacífico. Son 9.288 kilómetros de vías de un extremo al otro, lo que la convierte en la línea ferroviaria más larga del mundo. Tiene 72 paradas, atraviesa 8 usos horarios y si queremos hacer el viaje de corrido, vamos a tardar una semana. Pero hay otras dos ramas que vale la pena resaltar. Una es el Transmongoliano, que también parte de Moscú, pero se desvía para atravesar Mongolia y luego entra en China, hasta llegar a Pekín. La otra es el Transmanchuriano, que se separa más adelante de la línea principal y también va hacia Pekín, pero no pasa por Mongolia, sino que lo hace por el noreste de China, hasta llegar a la capital. Para un país tan extenso como Rusia, el Transiberiano cumplió una función esencial a la hora de conectar el territorio. Para entender la importancia de estas vías debemos trasladarnos a finales del siglo XIX. El zar Alejandro III se enfrentaba a varios retos, amenazas chinas y japonesas en Oriente y hasta movimientos separatistas en Siberia. Entonces ideó el Transiberiano, con la idea de consolidar el territorio de la misma forma que lo había hecho el transcontinental con Estados Unidos varias décadas antes. El tema era que el clima ruso era muy hostil y había zonas muy inhóspitas, casi despobladas. Sin embargo, comenzó la construcción en 1891. Muchos de los trabajadores eran presos, que preferían trabajar y recibir un salario mínimo antes que permanecer en las cárceles. Tras la muerte de Alejandro, continuaría las obras su hijo Nicolás, quien a la postre sería el último zar de Rusia. En 1904, cuando parecía que el proyecto estaba cerca de culminar, los japoneses invadieron Vladivostok. Para defender la ciudad, los rusos utilizaron el tren, pero las vías estallaron porque eran de mala calidad. Tras perder la guerra, hubo que rehacer buena parte del Transiberiano. Finalmente sería inaugurado en 1916, un cuarto de siglo después de haber empezado la construcción. En la década de 1950 hubo una gran mejora en la red, con la incorporación del acero y de una segunda vía. Volviendo a nuestros días, lo cierto es que el Transiberiano no solo tiene un valor histórico y geográfico, también atraviesa ciudades con un gran valor cultural y turístico. Entonces, si bien se puede hacer el trayecto de corrido, muchos viajeros eligen bajar del tren en algunos puntos para conocer las ciudades y subirse más tarde o unos días después en otra formación. A continuación destacaremos algunas de las más importantes, aunque hay muchas. Imaginemos entonces que partimos desde Moscú hacia el este. La primera parada que podemos hacer es Nizhny Novgorod, 400 kilómetros después. Esta ciudad se encuentra a orillas del río Volga, uno de los más importantes de Europa. It's really nice to be stuck in one place for 74 hours. That might sound like the average person's nightmare, but we're loving just relaxing. Maybe we'll get bored eventually, but I don't think we will. La siguiente parada podría ser en Ekaterimburgo, sobre los montes Urales. Se trata del límite entre Europa y Asia, y podemos visitar el monumento que señala que ya cambiamos de continente y que entramos en Siberia. Además, esta ciudad es conocida por haber sido testigo de la ejecución de los Romanov, la dinastía que gobernaba hasta la Revolución. So here we are at the site where the Russian royal family was murdered. This is called Khram na Krov, and this church itself is not the actual place where the royal family was murdered, but it was built on top of the house, which I believe was an electrician's house, just a very simple house. De vuelta en el tren podemos ir hasta Irkutsk, ya a más de 5.000 kilómetros de Moscú. Es que desde allí podemos ir hasta la costa del Baikal, el lago de agua dulce más grande del mundo.
Se calcula que allí está el 20% del agua dulce no congelada de todo el planeta. Tiene nada menos que 1.680 metros de profundidad y el menor índice de turbidez del mundo. Muy cerca de allí podremos hacer otra parada, en Ulan Ude, y ver esta enorme estatua, la cabeza de Lenin más grande del mundo, que pesa 42 toneladas y supera los 7 metros de altura. So, kind of just been living off pot noodles for 2 days. The train stops about twice a day for 20 minutes or maybe even half an hour, so you can run off at that stage and try and grab some snacks. But there's not a lot of options. La siguiente parada es solo apta para fanáticos de las bajas temperaturas que quieran ir hasta Oymyakon, la ciudad más fría del mundo. Pueden bajarse en Skоворodino y hacer unos 2.000 kilómetros, aunque por lo menos la mitad no podrá ser en tren. Ahora sí, finalmente llegamos al final del Transiberiano. No se trata de un lugar cualquiera, ya que Vladivostok tiene lo suyo. Aunque lleguemos cansados hasta allí, vale la pena recorrer esta ciudad que durante 34 años estuvo cerrada a los extranjeros. Como era la sede de la flota del Pacífico de los soviéticos, no se permitió hasta 1993 que ningún extranjero entre allí. Además, estaremos a unos pocos kilómetros de un lugar muy especial a nivel geopolítico, la triple frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. En esta ciudad podremos visitar el puente de la isla Ruski. Se inauguró en 2012 como el puente atirantado más largo del mundo, con más de 1.800 metros que unen ambas partes de la ciudad. También podremos encontrarnos con una gran curiosidad urbana. Los vehículos circulan por la derecha como en el resto de Rusia. Sin embargo, muchos de ellos tienen el volante a la derecha, típico de los lugares en los que se maneja del otro lado. Esto se debe a la influencia japonesa, ya que esta ciudad rusa se encuentra muy próxima al país nipón y se importan los automóviles desde allí. De hecho, una buena idea para seguir el viaje después del Transiberiano es cruzar en ferry hasta Japón y seguir explorando. Pero también podemos destacar algunos lugares propios de los otros recorridos. Si en vez del Transiberiano nos subimos al Transmongoliano, podemos cruzar el desierto de Gobi, aunque es una redundancia, ya que Gobi significa desierto. También podemos ir a Ulan Bator, en Mongolia, que ostenta el récord de ser la capital nacional más fría del mundo. Luego podremos cruzar a China y llegar a su capital, Pekín. De esta forma podremos tener un acercamiento a la cultura de los tres países. En cambio, si optamos por el Transmanchuriano, nos adentraremos en Manchuria, en el noreste chino, y podremos visitar Harbin, que si bien es China, nos recuerda a Rusia, y podremos conocer nada menos que la Gran Muralla China. También concluiremos el trayecto en Pekín, la capital del país. Para terminar nuestro recorrido, realizaremos unas breves recomendaciones a tener en cuenta para aquellos que estén interesados en emprender el viaje. 1. ¿En qué época realizarlo? Dependerá de los gustos de cada viajero. Lo típico es hacerlo en verano, donde los días son más largos y se puede aprovechar más de las ciudades. Además, no será necesario afrontar el duro invierno ruso. Sin embargo, si lo hacemos en los meses de invierno, podremos conocer Siberia cargada de nieve y entender mejor con qué se enfrenta cada año el pueblo ruso. La otra ventaja es que los precios de los boletos serán menores y habrá más disponibilidad para elegir. 2. ¿En qué sentido hacerlo? Si partimos de Moscú hacia Vladivostok, podremos conocer poco a poco Asia y el lejano oriente, aunque ambas opciones son igual de válidas. De hecho, si empezamos desde el este, seguramente estemos rodeados de menos turistas y de más gente local. 3. ¿Qué rama elegir? El Transiberiano tiene su magia propia, como vimos, pero tanto el Transmanchuriano como el Transmongoliano también tienen sus propias atracciones y nos permitirán conocer otras culturas. 4. ¿Qué clase elegir? Hay una gran cantidad de opciones en cuanto a comodidades y precios. Algunas son casi como un crucero privado sobre rieles y ya están predeterminadas las paradas, las excursiones y está repleto de lujo. Tienen un costo de entre $5.000 y $15.000, pero tranquilos que hay opciones más económicas. La mayoría de los trenes son los regulares, que tienen 3 clases. En la primera tendremos un lugar privado para 2 personas y hasta puede incluir ducha. En la segunda clase nos encontramos con compartimentos para 4 personas, con 2 camas arriba y 2 abajo. Y en la tercera clase tenemos camas que no están divididas ni tienen cortinas separadoras. So the bathroom setup is pretty simple. You got a sink,
and the toilet. The way you flush it is by taking your foot and kind of... And that opens up and goes straight out. There's nowhere to shower, so essentially for the next 4 days we're not showering at all. Los precios varían mucho según la época y la clase, pero les recomendamos que saquen los billetes con un par de meses de antelación, ya que luego los valores aumentan. 5. Puntualidad. Todos los horarios de los trenes aparecen con la hora de Moscú, así que hay que convertir el horario según la ciudad en la que te encuentres. Además, tienen una puntualidad extrema y nunca se atrasan. ¿Harías el Transiberiano? ¿Qué es lo que más te gustaría conocer de este trayecto? Déjanos tu comentario más abajo.